Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de miércoles 20 de marzo de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Ageo capítulo 1 y versículo 4. Dice la escritura, en la versión Reina Valera 1960, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y en la traducción al lenguaje actual o versión TLA dice, pero viven en lujosas casas, mientras mi templo está en ruinas. Y qué palabra tan confrontante la que Dios nos regala en esta mañana. Porque el versículo 3, el que antecede esta cita de referencia, dice y deja claro algo. Y es que vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo eso. Es para vosotros tiempo de habitar en casas artesonadas, y en mi casa, dice el Señor, está desierta. Y quiero que revisemos el contexto de esta cita bíblica. Porque todos los miembros de este pueblo que habían dicho que aquel no era el momento para reedificar la casa del Señor, manifestaban que no era el momento para reedificar la casa del Señor, pero habían construido sus propias casas. O sea, que para sus propias necesidades de vivienda, sí era el momento de construir. Y además, el Señor destacó que sus casas eran artesonadas, es decir, que estaban, por traducirlo de alguna manera, hermosamente decoradas y que ofrecían un aspecto lujoso. Así que durante 15 años, mientras estaban edificando sus cómodas y bien construidas casas, la Biblia deja algo claro, y es que en ese mismo tiempo la casa del Señor había permanecido en ruinas. Eso lo dice la versión TLA, estaba en ruinas. Cuando la palabra en Reina Valera dice estaba desierta, TLA lo traduce de una manera más tangible y más clara, y es la casa del Señor había permanecido en ruinas. Así que el contraste era evidente, pero aquel pueblo debió parecerle de alguna manera la cosa más natural. Y aquí lo que resulta sorprendente es que leemos acerca de aquella paradójica situación, que es algo bastante generalizado en la actualidad. En ocasiones hay personas que se comprometen a realizar diversas tareas o apoyar diversos esfuerzos del desarrollo de la obra de Dios, pero además comienzan a aparecer dificultades. Rápidamente se plantean dudas sobre la viabilidad de un proyecto, o simplemente decían que aquello a lo cual se habían comprometido no constituía, escúchame bien, supuestamente la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando hay promesa o un proyecto que beneficia los intereses propios de una persona o de una familia, aunque aparezcan dificultades y no se vean claras las implicaciones económicas, los creyentes continúan adelante llevando a cabo lo que habían propuesto originalmente. Y yo, por otra parte, puedo entender que, teniendo en cuenta la forma precaria, la precariedad del entorno y la escasez de los medios adecuados en la zona en que se encontraban en este texto bíblico, en este contexto y en aquel tiempo, nace una pregunta: ¿cómo en los tiempos del profeta Ageo los israelitas pudieron construir casas tan lujosamente decoradas? Seguramente se tuvieron que haber enfrentado con grandes dificultades del suministro de materiales y de mano de obra, pero quedó claro que no estaban dispuestos a hacer frente a los mismos problemas para edificar la casa del Señor. Por ello, y como dijimos anteriormente, la excusa que manifestaron fue que tal empresa en aquel momento no formaba parte de la voluntad del Señor. Y todo ello produce cierto cansancio. Escuchar en muchos momentos este tipo de excusas para no realizar acciones que constituyen la voluntad de Dios. Muchas veces, no solamente así como el pueblo de Israel estaba sacando excusas y diciendo que no era el tiempo para construir la casa de Dios, para reedificarla, cuando sí estaban haciendo sus lujosas casas en ese mismo tiempo. Entonces ahora podemos ver algo más tremendo si lo llevamos al contexto de nosotros hoy. A veces nos produce cansancio
como ministros, como líderes, como ejecutores y administradores de la obra de Dios, escuchar excusas de gente que no quiere realizar acciones que constituyen la voluntad de Dios. No solamente edificar y poner bonita la casa de Dios, no solamente participar en un proyecto de la casa de Dios. Hacer la voluntad de Dios implica que por amor a la casa de Dios yo doy buen testimonio y no tengo relaciones indebidas que dañen la iglesia. Yo doy mi ejercicio y mi capacidad y mi esfuerzo para hacerlo mejor. Y cada acción que yo realice que constituya la voluntad de Dios, yo la hago con amor por mi testimonio y por el bien de la iglesia. Y no tengo excusas para eso, que es el principio que aquí se ve. En el contexto era la reedificación de la casa de Dios. Y vemos el contraste entre ellos pueden hacerlo para su casa y no hay excusa si es el tiempo, pero para la casa de Dios no. Y así llevémoslo a cada área de nuestra vida en cuanto a lo que constituye la voluntad de Dios. Entonces, a veces se interpreta que porque algo es duro y difícil, porque nos va a costar algo de esfuerzo, tiempo y recursos, entonces no puede ser la expresión de la voluntad de Dios. Con toda seguridad, esa no es la forma de interpretar la voluntad divina para nuestras vidas. En algunas ocasiones la voluntad del Señor implica problemas y dificultades. Solo tenemos que leer un poco la historia y repasar la vida de grandes siervos de Dios de la historia bíblica y de los siglos de historia del cristianismo, para darnos cuenta que algunos líderes elegidos por Dios no tuvieron ciertamente una vida libre de decepciones, privaciones, y más bien tuvieron dificultades y aflicciones. Entonces nos preguntamos qué diría Abraham a las personas de nuestra generación, por cuyas mentes cruzan un pensamiento como no es posible que esta sea la voluntad de Dios para mi vida. Yo veo al patriarca Abraham en la ciudad de Ur de los Caldeos, y este hombre que iba a ser el padre de los israelitas tiene una posición económica próspera. La Biblia es muy clara cuando dice eso. Y no solamente próspera, estaba cómodo en la casa de sus padres. Era un hombre acomodado en la sociedad. Y en aquellos tiempos, aquella sociedad se caracterizaba por un progreso constante, en el cual las personas grandes o de muchos recursos podían disfrutar de los mejores lujos en esa época. Y aparece un día Dios y le dice a Abraham que saliera de aquella ciudad, para que el patriarca había quizás sido difícil racionalizar la situación, pensando en las diferentes posibilidades. Quizás hubiera dicho que estaba interpretando incorrectamente el mensaje del Señor, que Dios no le iba a pedir que dejara ese lugar de residencia, que no le había querido permitir prosperar y desarrollar una familia en una sociedad de tanta abundancia, para después repentinamente ordenarle que abandonara todo lo que no pudiera llevar. Pero yo creo que usted entiende una cosa. Uno tiene que comprender la esencia del mensaje de hoy, porque es un solo versículo, pero muy profundo. Y tenemos que entender que en muchos casos las condiciones que nosotros tenemos sacan un argumento que no es verdad. Y es que pareciera que porque nos genera dificultad, adversidad y obstáculos, entonces no constituye la voluntad de Dios. Pero si fuera para nuestros deseos y nuestros gustos personales, no importa el precio que haya que pagar en cualquier interpretación, económico, de tiempo, de esfuerzo, etc. Así que es importante eso. Es importante que entendamos que nosotros tenemos que ir a entender que vemos y observamos que el profeta Ageo estaba dejando en claro que estas no eran sus propias palabras. Por eso el verso 3 dice que vino palabra de Jehová a través de Ageo. Entonces no eran las palabras de Ageo, eran las palabras de Dios. Porque a veces cuando las pronuncia el hombre de Dios, entonces pareciera que el hombre de Dios está sentido. No, la palabra en el verso 3, en el anterior, de donde empieza la cita bíblica de referencia, muestra que la palabra del Señor, dice la Escritura claramente, entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo. O sea, no era Ageo hablando, era Dios a través de Ageo. Y quizás estas palabras del profeta debían conducir a estas personas a formular una pregunta, y hoy a ti y a mí también, una pregunta crítica sobre nuestra propia vida. Y la pregunta sería, ¿cuánto de nuestros recursos y tiempo estamos gastando, dedicando para nosotros mismos, y cuánto estamos haciendo para Dios y para su obra? Como vemos, este mensaje del profeta, que es realmente el mensaje de Dios y que expresa su voluntad para los suyos, contiene una apelación a la responsabilidad de usted y de mí como creyentes.
Una vez que hacemos la referencia a la excusa expresada por los israelitas, donde decían, este no es precisamente el momento apropiado para reedificar la casa del Señor. Pero como leemos en este relato bíblico, Dios le respondió, entonces, ¿cómo tenéis tiempo para arreglar vuestras propias casas? En aquellos días y después de ellos, a través de la historia de la iglesia, ha habido mucha hipocresía en casos similares. La paradójica actitud de aquellos israelitas del tiempo de Ageo se reproduce o se ve reproducida en todas las generaciones del cristianismo desde aquellos tiempos, sin excluir, por supuesto, incluida la generación actual. Ya habíamos afirmado algo importante, y es que ese mensaje de Ageo molestaría y crearía desagrado entre las personas que le iban a oír. Aquel profeta nunca buscó los halagos ni buscó la popularidad. Su llamado de atención debió dejar la sensación que produce en nosotros el sonido de un despertador que nos transmite urgencia y nos despierta de la comodidad del sueño. Resulta interesante comprobar que cada vez fabrican los aparatos de despertador de manera que imitan los sonidos más agradables e incluso graciosos para mitigar el impacto desagradable que nos produce, por ejemplo, un despertador. Vivimos en una sociedad que no desea ser despertada de su letargo espiritual, una sociedad a la que le desagrada que molesten con consejos, con mensajes de advertencia y alarmas de peligro. Pero yo veo a un famoso personaje bíblico llamado Juan el Bautista, que perdió su cabeza por intentar despertar la conciencia de una sociedad y por las calamidades que le anunció, porque su mensaje trastocaba la conciencia de una sociedad y porque estaba en inmoralidad y corrupción, y le dijo, están en inmoralidad, están en corrupción, y le dijo, están sumidos como sociedad en esto, y eso le costó su cabeza. Así que yo quiero que usted entienda algo más profundo con lo que quiero cerrar este devocional. En los tiempos de Ageo, el pueblo acababa de salir del cautiverio de Babilonia y el mensaje del profeta les turbaba la tranquilidad que después de años de esclavitud querían tener derecho a disfrutar. El profeta entonces se encontraba en una situación difícil. Como diríamos popularmente, estaba entre la espada y la pared. Sin embargo, y con elocuencia intentó despertar y motivar a su pueblo para que llevara a cabo una empresa que honraría el nombre de Dios, y su método fue muy peculiar, porque no fue el original en absoluto. Tal método no se utiliza en nuestros días, pero es innegable que sus principios son efectivos para todos los tiempos, incluso para nuestros días. Así que lo que Dios quiere es llamarnos la atención. A veces dejamos la casa de Dios para lo último. A veces para cualquier cosa, para cualquier circunstancia mostramos alegría, tenemos ideas, queremos hacerlo, ponemos recursos, pero cuando se trata de la casa de Dios y de los proyectos de la obra de Dios, lo dejamos al final. Cuando se trata de mi tiempo, tengo que trabajar de lunes a sábado y merezco descansar el domingo. Pero cuando se trata del tiempo para Dios, estoy cansado, no quiero, etcétera, etcétera. Y así llevámoslo para cada una de las áreas de nuestra vida. Así que la palabra hoy es muy clara. No dejes en ruina lo de Dios cuando das primero lo tuyo. Porque si no pones a Dios de primero, no puedes esperar que las puertas se abran a tu favor. Porque solo aquel que pone a Dios de primero, Dios lo pondrá de primero en sus peticiones. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.